Aprender, crecer y servir. En esta segunda lección, presentamos a la Iglesia la manera correcta de usar los fundamentos para aprender, crecer y servir. Todo el contenido de esta y de las próximas lecciones debe ser revisado en los grupos caseros y vínculos de discipulado. Por esta razón, es importante que nos apeguemos con más firmeza a las verdades oídas, para que jamás nos desviemos de ellas. Hebreos 2:1. Veamos algunos aspectos del consejo de Dios que necesitan ser revisados para una mejor comprensión de la enseñanza. 1. Extensión del consejo de Dios. Es todo lo que Dios quiere que conozcamos sobre sus atributos y carácter. Es también sobre nuestra relación con los demás. El consejo de Dios no se reduce a lo que Él quiere que hagamos, que le obedezcamos más, a lo que nosotros podamos conocer al respecto de Él, de su relación con nosotros. 2. Este consejo no es una cosa infinita. La persona de Dios es infinita, y nosotros pasaremos la eternidad conociendo a Dios. Mas el consejo que Él quiere que conozcamos aquí tiene comienzo, intermedio y fin. Está contenido en las Escrituras de Génesis a Apocalipsis. 3. El consejo de Dios es absoluto. Para Él es sí, sí, no, no, tinieblas, luz, bien o mal. Dios no está sujeto al relativismo que se filtra sobre la humanidad. Nosotros debemos juzgar toda la filosofía y la sabiduría que existe en el mundo hoy, a partir del consejo de Dios, lo que Él piensa sobre este o aquel asunto, a fin de juzgar correctamente cada cosa. 4. Dios es inmutable. Él no cambia, no miente. Su consejo es el mismo desde el principio y será así para siempre. 5. Lo que Dios tiene para nosotros está en clara oposición al consejo de los impíos. No hay armonía entre una cosa y la otra. Por eso es importante que estemos fundamentados en el consejo de Dios. 6. Hay un contraste entre la forma que Dios piensa y la manera que el mundo piensa, y esto genera una guerra en nuestras propias mentes. Jesús llamó a Satanás de príncipe de este mundo. Lo que el mundo piensa afecta nuestra mente. La guerra será definida por las decisiones que tomemos. 7. Nosotros somos responsables por buscar el consejo del Creador. Así, a pesar de que Dios nos ofrece su consejo en las Sagradas Escrituras, nosotros necesitamos renovar nuestra mente, como dice el texto de Romanos 12:2, llenándonos de los pensamientos de Él, pues Él no hará esto por nosotros. 1. Ser practicante de la palabra. ¿Cómo podemos asimilar la enseñanza que estamos recibiendo, ponerla en práctica y llegar al punto de crecer y poder ayudar a otros? La respuesta para esta pregunta es el tema principal del pasaje de Santiago 1:19-25, ser practicante de la palabra y no solamente oyente. Pero, aquel que atiende bien para la perfecta ley, la de la libertad, y en ella persevera, no siendo oyente olvidadizo, mas hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Cuando Santiago exhorta a los hermanos a no ser solamente oyentes, mas practicantes de la palabra, él da un consejo importante: aquel que considera atentamente, persevera, no siendo oyente negligente, mas activo practicante. Aquí está la llave que debemos usar en nuestras vidas. Algunos hermanos se llenan de mensajes de todos los tipos disponibles en el Internet, y esto puede entorpecer más que ayudar, porque lo que debemos hacer es simple: considerar atentamente. En Efesios 4:11-12, el texto dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué llamó Dios a estos hombres? El texto explica a seguir: con vista al perfeccionamiento de los santos para el desempeño de su servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observación importante:
La palabra perfeccionamiento es la traducción de una palabra griega katartismos, que aparece una única vez en la Biblia. Ella envuelve equipar, relacionar y movilizar a los santos, para su sacerdocio. Este servicio al cual Pablo se refiere, no es exclusivo de los pastores, maestros o apóstoles, mas de todos los santos. La Iglesia es una nación de sacerdotes y todos deben desempeñar este papel. El texto de Efesios 4:13, 14, aclara, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos más como niños, movidos de un lado para otro y llevados alrededor por todo viento de doctrina, por la artimaña de los hombres, por la astucia que inducen al error. Efesios 4:13, 14, cuadro 1. Paralelo entre los textos presenta dos situaciones que son opuestas entre sí. Piense por un momento, ¿en cuál de los dos lados está usted? 2. La solución o propuesta práctica, cómo ser maduros en Cristo Jesús para estar más cerca del versículo 13. El apóstol nos da orientaciones bien simples, para llegar al versículo 13, mas, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien, ajustado y consolidado por el auxilio de toda coyuntura, según la justa cooperación de cada parte, efectúa su propio crecimiento para la edificación de sí mismo en amor. Efesios 4:15, 16, cuadro 2, comparando los dos textos presenta dos verdades que se suman. Aquí veremos dos propuestas bien prácticas que nos ayudarán a considerar atentamente. Aquí es posible ver al cuerpo de Cristo, que es la cabeza, actuando en la vida de cada miembro, llevando a cada uno a crecer en Cristo, crecer en el conocimiento de la persona de Cristo, y en la fe en sus insondables riquezas, su deidad, poder creador, concepción en el vientre de una virgen, su despojamiento, relación con el Padre, humildad, servicio, doctrina, deseo por una novia pura. Adicionalmente, su entrega para la muerte, descender al Hades, su resurrección, ascensión, entronización y gloria, el derramar del Espíritu Santo, capacitación, el hecho de no avergonzarse de llamarnos hermanos, su trabajo de interceder por nosotros, lo que Él requiere de su iglesia hoy y sus promesas futuras. El versículo 16 de Efesios en el capítulo 4 nos enseña que esto pasa dentro de los relacionamientos que existen en el cuerpo de Cristo, coyunturas y ligamentos. Lo que es mucho más que la convivencia social, habrá responsabilidad en la edificación. Este relacionamiento tiene que apuntar para formar a Cristo en nosotros. 3. Cristo siendo formado en nosotros muchas veces, para entender cómo hacer una cosa, es necesario, primero aprender cómo no hacerla. ¿Cuáles son los tres posibles errores al oír la palabra? 1. No hacer ningún esfuerzo para retener lo que oímos o leemos. Algunos tienen la costumbre de saltar de una enseñanza para otra, de una predicación para otra, sin jamás examinar las Escrituras, ni la vida de los predicadores. Esto no lleva a ningún lugar. Por lo tanto, este mal hábito forma sabelotodos llenos de contenido incierto. 2. Orar y leer la palabra, sin nunca revisar nuestras propias vidas, delante de los demás. Otros piensan que tienen algún tipo de conexión telefónica infalible con los cielos. Dios, de hecho, habla, mas usted puede oír malsonante. Estos exhalan independencia e inmadurez. Son los perfectos y que no van a la iglesia. Tienen comunión con Dios, pero nadie puede corregirlos. Detestan confesar sus pecados y revelar sus flaquezas. El texto de Efesios 5, que nos enseña cómo ser llenos del Espíritu Santo, culmina con sujetándonos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las instrucciones son:
hablar salmos, alabar, cantar, dar gracias y someternos unos a los otros. 3. Sujetarnos a los hermanos, pero lo hacemos sin buscar a Dios. Esta situación es opuesta a la citada anteriormente. Estos no oran, no revisan las enseñanzas en las Escrituras. Quieren siempre que alguien les diga lo que tienen que hacer. Se vuelven discípulos centrados en la persona del discipulador. Muchas veces el propio discipulador falla, al no llevar a la persona a crecer en el conocimiento de Jesucristo y en la relación personal con Él. Si existen estos errores, ¿cuál sería, entonces, la solución para no caer en ninguno de ellos? La respuesta es: considere atentamente la enseñanza delante de Dios y en la dependencia de los hermanos más cercanos. Revisión del contenido. En esta segunda lección, aprenderemos sobre la importancia y seriedad que es considerar atentamente toda la enseñanza delante de Dios, no siendo solamente oyente, más activo practicante. Adicionalmente, también es importante seguir en la dependencia de los hermanos más cercanos, para que no nos desviemos de las verdades aprendidas. Crecer en la cabeza, Cristo, evitará que seamos llevados o enredados por falsas doctrinas, manteniendo un relacionamiento transparente con el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Perseverar en la doctrina de Jesús y de los apóstoles debe ser nuestra búsqueda, y ninguno puede perseverar en aquello que no fue salvaguardado. Considere atentamente. 1. Repase los textos de Santiago 1, 25, y Efesios 4, 11, 16, a solas. Deje que Dios hable a su corazón por medio de las Escrituras. 2. Hable con Dios. Pregúntele cómo lo ve Él. ¿Maduro? ¿Niño? ¿Estable? ¿Agitado por todo viento de doctrina? 3. De la enseñanza que recibo, o estoy saltando de asunto en asunto, responda para usted mismo: estoy considerando atentamente al asunto, sin nunca evaluar mi vida a la luz de las Escrituras. 4. Expóngase con los hermanos o hermanas más cercanas. Confiese sus dificultades. Pregúntele a quién es responsable por cuidar de su vida, si él o ella lo ven como alguien dispuesto a la corrección y dirección. 5. Haga esto con cada tema por aprender en estas lecciones. Convierta cada enseñanza en una evaluación delante de Dios y una conversación con los hermanos más cercanos.